Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar un poco con la temática mientras siga esto de la cuarentena, para que ustedes no pierdan el contenido de las clases, ¿no? De las clases presenciales, y para que tampoco ambos profesores de la cátedra no nos atrasemos con la materia. Bueno, lo primero que vamos a charlar hoy es un poco empezar a meternos en lo que son las relaciones internacionales, ¿no? Y claramente cuando uno agarra cualquier manual de historia de las relaciones internacionales, cualquier libro de teoría de las relaciones internacionales, uno va a encontrar que han transcurrido ya 100 años, sí se puede decir la fecha, 100 años desde que se crearon los primeros estudios dedicados a las relaciones internacionales, esos primeros estudios que vienen en las universidades británicas, fundamentalmente norteamericanas, y que a partir de allí se ha ido haciendo un intenso debate, si se quiere, teórico en torno al concepto de relaciones internacionales, a cuál es su objeto formal y su objeto material, y obviamente a la perspectiva central en la cual se trata de conocer a esa realidad internacional, a ese nuestro objeto de estudio que vendría a ser el sistema internacional, sociedad internacional. Son todos conceptos que por ahora a ustedes les va a llamar la atención porque son cuestiones que ven recién por primera vez en la carrera, ¿no? Pero un intenso debate que todavía claramente está inconcluso, ¿no? Sin que todavía incluso se hayan alcanzado resultados concluyentes para los principales interrogantes que impulsaron el nacimiento de las relaciones internacionales como conocimiento científico. En definitiva, algunos autores como Sarkis nos van a decir, bueno, ¿de qué tratan las relaciones internacionales? Las relaciones internacionales se van a abocar al estudio y a las relaciones entre los estados, pero de esta manera, ¿qué pasa con los actores no estatales? Las relaciones internacionales van a discutir y van a estudiar las relaciones entre los estados y los actores no estatales. ¿Qué papel tienen los organismos internacionales? Son cuestiones que vamos a ir trabajando no solo a lo largo de esta materia, sino también en Relaciones Internacionales 2 en cuarto año. Pero sí es bueno y es interesante que en este momento de inicio de esta disciplina que está ingresando al ámbito científico, hay 4 ideas básicas que uno tiene que tener en cuenta. Primero, tener en cuenta siempre, y a modo de aclaración, que el debate sobre los principales paradigmas de las relaciones internacionales, puedo asegurar que ha ensombrecido e incluso ha ocultado, incluso sustituido, una valoración profunda y continua sobre cuáles son los aspectos metodológicos fundamentales de nuestra disciplina, cuáles son los aspectos metodológicos para el desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina científica. El segundo de las ideas básicas, que es consecuencia de la anterior, es que se han ido cometiendo serios errores metodológicos que han impedido en nuestra disciplina una masa crítica de investigación y de verificación de los diversos o de las diversas propuestas teóricas susceptibles de sustentar un avance en el campo científico de las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, que no hemos logrado grandes avances cualitativos sobre los conocimientos o sobre las explicaciones científicas de nuestra realidad internacional. Tercero, y como consecuencia de los dos primeros, y sobre todo en momentos actuales, y teniendo en cuenta desde dónde nosotros estamos haciendo teoría de las relaciones internacionales, que evidentemente es la periferia, no es el mainstream, no son los centros de poder donde nosotros vamos a confeccionar relaciones internacionales, que claramente existen oportunidades para el desarrollo y para la aplicación de métodos y técnicas de investigación en el campo de las relaciones internacionales que, si se utilizan de manera adecuada, pueden ser aprovechadas ciertamente para nosotros, porque nos van a permitir realizar investigaciones mucho más rigurosas, mucho más profundas que aquellas investigaciones que se han hecho en el pasado, es decir, elaborar conceptos más precisos, explicaciones teóricas más sólidas, modelos interpretativos operativos, ¿no? Que den cuenta exactamente de la realidad internacional. Muchas veces nos pasa a nosotros que estamos teorizando desde la periferia, que lo que hacemos es importar una teoría creada en un centro de poder que fue creada con objetivos particulares, muy distintos a los que nosotros sí tratamos de replicarlos para un contexto histórico, para un contexto presente, a una realidad internacional sumamente distinta de la que fue creada esa teoría. Como cuarto supuesto básico, sin embargo, es que el aprovechamiento de estas posibilidades
¿no?, que ofrecen métodos y técnicas, solamente puede alcanzarse mediante un esfuerzo conjunto y coordinado de los especialistas que van a trabajar sobre las relaciones internacionales. A ver, lo que les proponemos en los distintos teóricos y en las distintas teorías que vamos a ir viendo es tratar de abandonar un poco esas querellas doctrinales del mainstream estadounidense sobre qué conocimientos deben configurar a las relaciones internacionales. Y me permito, y les propongo a ustedes también, cambiar esa querella doctrinal sobre cómo adquirir los conocimientos necesarios para nuestra disciplina y para poder explicar nuestra realidad internacional. Les dije al principio que estábamos en un debate metodológico. Ese debate metodológico es incipiente, pero es un debate metodológico que es característico en el comienzo de cualquier disciplina científica, ¿sí? Y en ella uno lo que va a hacer es determinar cuál es el objeto material de esa disciplina, es decir, cuál es la parcela de la realidad a la cual se van a dedicar las investigaciones. En nuestro caso, ese objeto material es el famoso sistema internacional, realidad internacional, escenario internacional, sociedad internacional, dependiendo el momento y dependiendo las teorías. Segundo lugar, es característico en el comienzo de la ciencia la distinción del objeto formal o la perspectiva intelectual sobre la cual nosotros vamos a abordar el conocimiento de esa parcela de la realidad, es decir, sobre qué enfoque, sobre qué teoría nosotros nos vamos a estar parando para explicar al sistema internacional. Y por último, finalmente tenemos la determinación de los conceptos y los postulados básicos para la formulación de modelos interpretativos de naturaleza, obviamente, teórica. La polarización que se ha ido dando en los primeros debates de las relaciones internacionales, temas que vamos a ir hablando también más adelante, en estos tres aspectos, resulta lógica porque detrás de cada uno de ellos está oculta, si se quiere, un aspecto decisivo para la supervivencia de nuestra disciplina en el ámbito académico, en el ámbito científico. Por lo tanto, detrás de la determinación del objeto material se encuentra la cuestión del carácter científico de esa actividad intelectual, en este caso las relaciones internacionales, que está realizada por los pioneros de esta nueva ciencia, y por lo tanto aquello que la diferencia de otras dimensiones acientíficas o metacientíficas de la actividad intelectual humana. Es decir, que detrás del objeto material se trata del aspecto de la necesidad científica que tiene que alcanzar toda disciplina y que en efecto las relaciones internacionales la han alcanzado. Por su parte, el debate sobre el objeto formal permite a nosotros encontrar los límites que separan a nuestra disciplina de otras ciencias que investigan una misma parcela de la realidad. De este modo, entonces, nuestra disciplina alcanza la justificación social necesaria para que esa nueva disciplina se abra paso, o por oposición, o por diferenciación, con otras ciencias ya existentes. Es decir, la universidad es ese campo, los centros superiores de investigación es ese campo, ¿sí? Se trata, por lo tanto, de la decisiva cuestión de la singularidad científica, y las relaciones internacionales, obviamente que así lo tienen. Finalmente, el debate doctrinal sobre los conceptos y los postulados fundamentales que tiene una disciplina, que intenta dirimir dos interrogantes importantísimos. En primer lugar, ¿cuál es la capacidad explicativa sobre esa realidad, en este caso sobre la realidad internacional, que tiene esa nueva ciencia? Es el propio desarrollo científico de esa disciplina. Y el otro interrogante es cuál es su eficacia práctica, es decir, cuál es la eficacia práctica de los resultados para resolver las demandas que tiene una sociedad sobre ese objeto de estudio. En otras palabras, se trata ya el tema de, por un lado, la rentabilidad científica que tienen las relaciones internacionales y la rentabilidad social, cultural, educativa que también tienen las relaciones internacionales. Entonces, en términos generales, esa ciencia que emerge y que logra en el transcurso de varias décadas resolver satisfactoriamente estas tres dimensiones centrales en su discurso, logra ingresar en ese cerrado universo académico, en ese cerrado universo científico, incluso para las relaciones internacionales, habiendo descuidado aspectos esenciales sobre el método. ¿Y por qué esto es un problema? Porque descuidar los aspectos esenciales del método
afectan necesariamente el rigor, afectan necesariamente la profundidad de nuestras investigaciones, a la par que van a ir mermando también la validez de sus resultados, la validez de sus conclusiones. Hay que tener en cuenta que la evolución experimentada por las relaciones internacionales desde su aparición ha sido gigantesca. Y esa evolución se da desde dos ámbitos fundamentales en el ámbito de las relaciones internacionales y que yo les marco en el punto número 2, que tiene que ver con la intrahistoria de las relaciones internacionales y con su historia externa. Cuando hablamos de la intrahistoria de las relaciones internacionales, y esto se los digo de manera sumamente breve, si se quiere, la poderosa irrupción de las relaciones internacionales como disciplina científica, pero también el mayor de sus déficits y de sus problemas se lo debe o se lo debemos a una teoría en particular, al realismo político clásico, que a partir de finalizada sobre todo la Segunda Guerra Mundial y en un mundo de Guerra Fría va a ser el paradigma explicativo de las relaciones internacionales, por lo menos hasta que empieza a ser cuestionado a partir de la década de los 70, pero también en el siglo XXI ha habido un intento importante, un revival importante de la teoría realista de las relaciones internacionales. Desde la perspectiva de la historia externa, tiene que ver con que la disciplina ha sido influenciada por las condiciones político-internacionales en la cual surgen las relaciones internacionales. Y el contexto, obviamente el contexto de las dos guerras, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, con su epicentro en la disuasión nuclear este-oeste, constituyeron, si se quiere, el contexto idóneo para su rápida difusión. Pues en vano, surgió una nueva realidad internacional, surge algo nuevo sin precedentes cercanos en la historia. Una nueva realidad que necesitaba ser explicada, una nueva realidad internacional cuyos decisores de poder, decisores en materia de política exterior, necesitaban explicaciones. De ahí que se hayan obviado mucho de las cuestiones metodológicas sobre el estudio de las relaciones internacionales. Es así que desde esta perspectiva se comprende, aunque no es una disculpa que les estoy haciendo, el tratamiento parcial que se le han ido dando a aquellos temas referidos a las cuestiones metodológicas o al método científico de las relaciones internacionales durante gran parte de las décadas pasadas, y que en las materias como teoría de las relaciones internacionales tratamos de ver si se puede subsanar y si se puede arreglar. Sí, nos vamos a interesar y nos vamos a centrar un poquito, de manera breve, en este primer video, en lo que sería el punto número 3, y en la idea de una teoría internacional a partir de tres realidades, si se quiere, tres factores o tres dimensiones que un autor específico, un autor del idealismo, va a tomar y yo les voy a marcar. Pero claramente, como les dije al principio, el nacimiento de las relaciones internacionales como disciplina científica está ligado a varias preocupaciones, pero hay una que es central, ¿sí? Ese periodo que ha transcurrido desde Versalles hasta la Segunda Guerra Mundial, ese periodo en el cual se marca el inicio y el desarrollo de este nuevo espacio científico, lo que se conoce como la disciplina de las relaciones internacionales, y que comienza a teorizar desde su objeto de estudio el sistema internacional, ha tenido una gran preocupación, que es el conflicto, y particularmente la guerra, la existencia de guerra entre estados. Preocupación que en el siglo XX obviamente alcanza, si se quiere, su nivel más elevado a partir de las experiencias de las dos guerras mundiales y sobre todo a partir de la aparición de las armas de destrucción masiva, a partir de la aparición de las armas nucleares. Por lo tanto, los intentos por teorizar sobre las relaciones interestatales o sus equivalentes en sus momentos históricos, el conflicto parece ser ese tema que está presente continuamente en el estudio de las relaciones internacionales y que nos remontan hasta personajes griegos como Tucídides, con ya su famosa La guerra del Peloponeso, pero que nos va a llevar a Maquiavelo y las decisiones al príncipe, los consejos al príncipe, Job y esta idea del estado de naturaleza en el ámbito del Estado y qué pasa cuando eso hacemos la analogía al sistema internacional. Es decir, que desde el historiador griego, pasando por Maquiavelo, por Job, la preocupación, reflexionar sobre la sociedad internacional y sobre el sistema internacional ha tenido, si se quiere,
como punta de eje de esa lanza a la guerra. Esa es la preocupación central, y la preocupación central de la guerra es elevadísima dentro del campo de las relaciones internacionales. Desde Dante hasta Kant, pasando por Hume, por Rousseau, etcétera, etcétera, la lista podría ser mucho más larga. A ver, si bien el aporte de estos pensadores históricos lo que nos ofrece a nosotros es un sustrato, si se quiere, filosófico, normativo para nuestra actual disciplina, para las relaciones internacionales, uno no puede afirmar que aquella constituya un conjunto sistemático de conocimientos que estaban reflexionando sobre la realidad internacional o que estaban haciendo teoría de las relaciones internacionales. De ahí que un personaje, un americano como Stanley Hoffman, cuyo texto, si se quiere, más conocido ha sido Jano y Minerva, pero es un teórico, un realista estructuralista de las relaciones internacionales, distingue en la antigua aportación de los filósofos de la política internacional y los de la moderna disciplina, que es donde se enmarca las relaciones internacionales como disciplina científica y académica. Y él va a definir a las relaciones internacionales como un estudio sistemático de fenómenos observables, que lo que va a intentar es describir cuáles son las variables principales, ¿sí? Explicar el comportamiento de esas variables y revelar los distintos tipos característicos de relaciones entre las distintas unidades nacionales, haciendo referencia a los estados. Claro está que esta definición es una definición de 1969, es una definición de principio de la década de los 70, y que queda corta como para definir solamente a las relaciones internacionales en el análisis de las relaciones entre las unidades nacionales, porque ¿dónde entraría, le diríamos a Hoffman con el diario del lunes, las relaciones entre los actores no estatales, por ejemplo? Es decir, que esta definición necesita incluir también a otros actores, amén del actor estatal. Sí, lo que hay que entender es que el desarrollo experimentado por las ciencias sociales en general y por la ciencia política en particular para nosotros, nos va a ir o nos fue facilitando el inicio de esta nueva disciplina. Disciplina que nace claramente con una evidente intencionalidad práctica. Y como demuestra la primera cátedra de Relaciones Internacionales que hubo en nuestra historia, en 1919, en la Universidad de Gales, la cátedra Wilson, sí, que estaba a cargo de Zimmer, un idealista, particularmente un estudioso de la experiencia de la política internacional, del Foreign Office, un personaje que ejerció diversas funciones en lo que fue la Sociedad de Naciones entre el 20 y el 30. Él empieza, y sobre todo estas primeras cátedras empiezan a estudiar las relaciones internacionales, es decir, a un estudio científico del mundo contemporáneo, y que empieza a tener un nuevo contenido. Así, las relaciones entre estados analizadas anteriormente, y acá viene la definición de Hoffman, empiezan a dar paso, por ejemplo, a las actuales relaciones entre los pueblos, entre los ciudadanos, entre las sociedades, entre los actores no estatales. Pero sí es interesante la referencia que vamos a hacer de Zimmer. ¿Por qué? Porque él dice que hay tres factores que fueron y que participaron en el nacimiento de las relaciones internacionales y que después van a ir guiando el desarrollo de nuestra disciplina. En primer lugar, se trata de, claramente, el cambio de la propia realidad internacional. El segundo es el paradigma o los paradigmas que guían el estudio de nuestra disciplina. Y el tercero es el avance, obviamente, de las ciencias sociales, de la cual nosotros formamos parte. En el primero de ellos, la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, adquirió a partir de eso un avance sustancial en la modificación de la realidad internacional. Hay una característica casi de una progresión geométrica en lo que implica el avance para tratar de explicar a las relaciones internacionales. Y ese cambio de esa realidad internacional fue adquiriendo múltiples formas y también comporta múltiples consecuencias. Por lo tanto, este cambio de esta realidad se puede subdividir en dos aspectos esenciales, que normalmente, y lo van a buscar en cualquier libro de teoría, estos aspectos, estas subdivisiones son denominadas los temas de la alta política y los temas de la baja política. Los temas de la alta política, que hacen referencia, si se quiere, a la visión más tradicional de las relaciones internacionales, en la cual se van a centrar su discusión y su análisis en las diversas
o en la sucesión de situaciones de guerra y paz, la dicotomía guerra y paz juega acá muchísimo, el factor militar, alta política, y una nueva visión centrada más bien en la observación de los efectos en el sistema internacional, los efectos económicos, los efectos sociales, los efectos culturales, los efectos ecológicos, ¿sí?, que sobre la sociedad internacional tienen, ¿sí? Y qué tiene o cómo afecta a la sociedad internacional el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, etcétera, etcétera. Esta subdivisión es conocida como una visión más de la baja política. Por lo tanto, se trata por empezar a reconocer la incidencia que tienen los acontecimientos internacionales en el desarrollo teórico de nuestra disciplina. Y la aparición de nuevos fenómenos claramente comporta también la creación de nuevos instrumentos de análisis para explicar esa nueva realidad internacional. El segundo de los factores que incide en el nacimiento de nuestra teoría, Zimmer va a hablar de paradigma, particularmente porque él adhiere a uno de esos paradigmas cuando él está escribiendo, que es el paradigma idealista. Pero el paradigma es el segundo factor explicativo en la evolución de nuestra disciplina, ¿sí? Entendiendo el paradigma desde la perspectiva de Kuhn, ¿no? Los paradigmas se convierten siempre, cualquier disciplina científica, no importa si esto es las ciencias sociales o las ciencias duras, sobre la base sobre la cual se va a organizar el conocimiento científico de un campo de estudio determinado. En un principio, por ejemplo, en el campo de las relaciones internacionales, ese paradigma, esa realidad internacional se va a formar bajo el paradigma idealista que sobre todo se da entre el periodo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y desde ese paradigma idealista, por ejemplo, va a surgir su espíritu, lo que fue la Sociedad de Naciones, y de él se va a ir nutriendo buena parte de los trabajos académicos o científicos. Va a cambiar ese paradigma en las relaciones internacionales tras el primer debate de las relaciones internacionales, tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir del epicentro de la disuasión nuclear este-oeste, donde el paradigma que reemplaza al idealismo es el paradigma realista, ya más situado en la conflictividad, en la dicotomía guerra-paz, entre otras cuestiones. Y el tercer factor que influye en el nacimiento de nuestra ciencia, ¿no?, de la idea de la teoría internacional, obviamente son las ciencias sociales, ¿no? Porque en la medida que van evolucionando las ciencias sociales, en la medida que va desarrollando cada una de las disciplinas, la disciplina de las relaciones internacionales le suceden los mismos. Los grandes, o el gran, si se quiere, instrumento de análisis de las relaciones internacionales, se centran en torno al concepto sistema, a la noción de sistema internacional que se ha ido convirtiendo, si se quiere, en el elemento central, es decir, en el objeto material, que es muy difícil prescindir hoy en día. Ya vamos a ir viendo qué significa, qué se entiende por sistema internacional, porque a veces hablamos de sociedad internacional, pero indudablemente ahí está nuestro objeto de estudio. Por lo tanto, decimos que la teoría de las relaciones internacionales van a ir y han dedicado una parte notable de su esfuerzo a la discusión metodológica, a la discusión de lo que es la teoría de las relaciones internacionales, y que vamos a ir viendo a lo largo de las distintas clases, que vamos a intentar un poco más adelante exponer, analizar la propia teoría de las relaciones internacionales, señalar su formulación teórica, vamos a discutir sobre sus debates, sobre sus autores, cuál es el ámbito de estudio de las relaciones internacionales, vamos a empezar a indicar cuáles son las tradiciones de pensamiento, ¿sí? Muchas de estas cuestiones sobre la necesidad y la formulación de una teoría de las relaciones internacionales que yo les propongo que vayan indagando en casa, más allá del material que le vamos dando con el profesor. Y la propuesta, por lo menos en el próximo video mío, va a ser un texto que está en el campus virtual, es un texto de Sarkis, que vamos a ir ampliando con algunos materiales de cátedra, y también les recomiendo, como un texto por fuera de la bibliografía obligatoria, el análisis de una autora que se llama Esther Barbé, ¿sí?, española. Les marco aquí. Esther Barbé es un texto que pueden encontrar en internet fácilmente, que se llama El estudio de las relaciones internacionales y entre preguntas, crisis o consolidación de una disciplina, que se los recomiendo también como para que vayan ampliando lo que fue la clase de hoy.